¿Qué dice, banda? Espero que estén excelente. Les saluda su amigo Curly Barber Shop. Y miren lo que les traigo por aquí. Tenemos el NG7030 de la marca WMAR. Un clipper bastante interesante porque tenemos 4500 miliamperios de batería y un motor rotativo de alto torque que va hasta las 8500 revoluciones por minuto. Un equipo bastante interesante según sus características, así que vamos a estar viéndolo en este video. Y yo no puedo continuar este video sin antes darle las gracias a cada uno de ustedes. Ya somos 10,000 suscriptores en esta comunidad de YouTube. Agradecido completamente por el apoyo de cada uno de ustedes, porque sin ustedes no sería posible que este canal crezca. Y recuerden, mi gente, que tenemos activo ese canal de WhatsApp donde yo estoy compartiendo de manera diaria ofertas de la tienda de AliExpress, clipper, trimmer, shaver, accesorios y sobre todo con buenos precios y con vendedores confiables. Así que los veo por allá por el canal de WhatsApp, link en la descripción y en el primer comentario fijado. Sigamos con el video. Vamos a estar dando inicio ahora sí a este video conociendo las características de este clipper, y lo primero que nos menciona aquí es que tenemos una cuchilla en material DLC y interna es de cerámica. Tenemos un housing en material ABS, tenemos una batería que tiene una capacidad de 4500 miliamperios que se estaría cargando en 3.5 horas. Esto nos estaría dando de uso continuo 240 minutos. Adicional, tenemos un motor rápido, nos dice aquí, que va desde las 8000 hasta las 8500 revoluciones por minuto. Tenemos un LED indicador, ese LED lo vamos a estar encontrando en el botón de apagado y encendido. Adicional, tenemos las guías o peines que son magnéticas, tenemos 8 guías y también tenemos un lubricante, tenemos un cepillo para su limpieza y se carga a través de un cable USB. Más que todo, esas serían las características de esta herramienta. Nos estaría viniendo en 3 colores, color verde, rojo, blanco y negro. Se lo dejo por aquí para que lo visualicen. Ahora sí, vamos con el unboxing. Vamos a iniciar con este unboxing, mi gente, y lo primero es que vamos a estar quitando la tapa superior, la colocamos a un costado. Este equipo nos viene con un plástico transparente protector. Ponemos aquí, tenemos acceso al clipper que nos viene en un plástico color blanco para protegerlo. Ponemos el clipper a un costado. Primero vamos con sus accesorios. Tenemos aquí la estación de carga con su logotipo WMAR. Acá atrás está su conector. Aquí vemos la parte interna, trabaja a través de pines. Lo colocamos a un costado. Tenemos aquí el aceite lubricante, sí, banda, aceite lubricante. Este es un milagro, punto positivo para WMAR. Lo que saben, normalmente no lo incorporan. Tenemos su cepillo para la limpieza. Aquí tenemos su cable USB de carga. Aquí tenemos el conector del fabricante y por acá tenemos el USB tipo A. Tenemos también su manual instructivo y por último tenemos las 8 guías que sabemos que son guías magnéticas. Mira que vienen pegadas completamente. Aquí tenemos un imán bastante grande. Este sería la número 1 que nos dice B. Aquí vemos que prácticamente la numeración es bastante diferente, pero me gusta que vienen imantadas. No son el mejor material, no creo que la vaya a utilizar, pero para los que la vayan a utilizar, guías magnéticas. Ahora sí, vamos con el clipper. Yo lo adquirí en un color rojo bastante bonito. Para los que saben, este clipper es prácticamente el video que yo subí sobre este equipo, que era como la réplica del Instick en su momento, pero este equipo tenía un defecto y era su palanca. Su palanca era plástica y lo que pasaba era que se desgastaba y ocurría esto. Un sonido bastante horrible porque la cuchilla de corte, la palanca abría mucho y la cuchilla de corte rozaba con el sistema del carrito y era horrible. Pero en este equipo tenemos eso corregido porque su palanca es metálica. Ahora, esta palanca, como viene de fábrica, no es muy buena. ¿Por qué? Porque nos trae 3 clips y 4 posiciones y la verdad ni siquiera trabajan bien. ¿Qué yo hice? Le quité el tornillo, le di vuelta a la pieza o el mecanismo de los clips y sencillamente dejo la palanca completamente libre y ya funciona de una manera correcta y tenemos una apertura bastante buena en lo que es su cuchilla. Tenemos una cuchilla DLC Vapor bastante interesante. Recuerden
palanca metálica para que no se desgaste. Tenemos un diseño muy bonito. Aquí en el medio tenemos su botón de encendido, aquí el logotipo de la marca, en la parte inferior tenemos su conector y tenemos también un gancho para colgarla, que la podemos colgar de esta manera. Un equipo, la verdad, para mí muy bonito. Este equipo también nos viene en blanco, negro y verde. Me gusta bastante el diseño de esta herramienta, buena ergonomía, no es la mejor, pero la verdad es bastante cómoda. Tiene buen peso para tener un motor de 8000 revoluciones por minuto, que es bastante grande, y adicional una batería de 4500 miliamperios. El fabricante dice que nos da 240 minutos de uso continuo. Yo con esta herramienta tenía más de 5 horas de autonomía. Con este equipo yo llegué a hacer casi 25 cortes de cabello, imagínense. Y este equipo de acá nos trae prácticamente el mismo motor y también la misma batería, así que yo creo que este equipo también me va a dar la misma autonomía. Para mí al día de hoy es la autonomía más grande que yo he probado en un clipper. Si ustedes buscan un equipo bastante potente con mucha autonomía, ya si trabaja a domicilio, a usted no le gusta estar cargando siempre a su equipo, súper recomendable. A este equipo no se le queda ningún tipo de cabello. La verdad es un equipo muy completo para lo que es su precio. Vamos a estar haciendo las demás pruebas. Bien, mi gente, continuemos con la prueba del peso de este equipo. Tenemos aquí 323 gramos. Un equipo, la verdad, con un peso un poco elevado, pero la verdad con una muy buena ergonomía, como les compartía. Me gusta bastante porque en la parte de aquí tenemos una pequeña hendidura para nuestro dedo pulgar. Tenemos acceso a la palanca de una manera bastante correcta. Tenemos aquí el botón de encendido. Vamos a estar encendiendo esta herramienta. Me gusta porque al momento de encenderla se ilumina un LED en color verde bastante bonito. Y la verdad el mecanismo funciona bastante, pero bastante bien en este equipo. Vamos ahora con la prueba de RPM. Ahora, banda, vamos a estar utilizando la aplicación de Jiri para medir los RPM de este clipper. Recuerden, supuestamente tenemos de 8000 a 8500 revoluciones por minuto, así que vamos a estar utilizando esta aplicación para esa medición. Ahí tenemos 8236 revoluciones por minuto. Probamos nuevamente 8236. Un poquito más de las 8000, menos de las 8500. Y quiero finalizar este video dando mis conclusiones acerca de este NG7030 de WMAR. ¿Lo recomiendo o no lo recomiendo? Claro que sí, porque ya yo lo he probado y este equipo me gustó bastante, solamente que aquí teníamos un defecto en su palanca que se desgastaba. Eso fue aquí corregido. Tenemos palanca metálica, tenemos una cuchilla DLC Vapor interna de cerámica, y esto con su motor de alto torque que va hasta las 8500 revoluciones por minuto. Corta como mantequilla. Es una locura lo que corta este equipo, ningún tipo de cabello se le queda. Y para completar, mi gente, 4500 miliamperios, que mínimo yo les garantizo que con esto ustedes hacen 20 cortes de cabello. Imagínense, yo normalmente no corto tan rápido y llegué a hacer hasta 25 cortes. Si usted recorta rápido, usted, cuidado, y llega hasta los 30 cortes de cabello con una sola carga. Es brutal lo que dura la batería de este equipo. Así que si usted busca un equipo de bastante autonomía, que corte muy bien, para trabajar a domicilio, para trabajar en su barbería, les recomiendo completamente esta herramienta. Y por su precio es una locura, está rondando entre los 35 hasta los 55 dólares. Adicional también se puede adquirir en combo con su trimmer. Voy a estar trayendo ese trimmer al canal también. Así que mi gente, si están interesados en este equipo, ya saben, le voy a estar dejando el link en la descripción, en el primer comentario fijado. Así que, banda, este fue el unboxing y primeras impresiones del NG7030.